Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan. Y es el último capítulo de este Evangelio, y así damos por terminado los 4 Evangelios de la Biblia. Hemos aprendido, mira cómo pasa el tiempo de rápido, que hace que iniciamos Mateo 1 y ya estamos en Juan 21. Pero lo que hemos aprendido ha sido valioso, estudiar la vida de Jesús. Y como dice la sierva de Dios, Elena de White, en Deseo de todas las gentes, deberíamos cada mañana dedicar 1 hora a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente sus horas últimas. Es importante, querido hermano, que lo hagamos cada día, reflexionar, meditar, contemplar la vida de Cristo. En el capítulo 21 de Juan, que es el último capítulo de este libro, aquí describe el apóstol la aparición de Jesús después de haber resucitado. Él aparece a los discípulos en el mar de Tiberias y luego se habla sobre la restauración de Pedro. Maravilloso como Jesús ama a Pedro, le demuestra esa misericordia a Pedro. Te invito a leer la palabra de Dios para que puedas encontrar todas esas lecciones lindas que hay en la Biblia. Dice Juan 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Mira, algunos comentadores o algunos predicadores más bien he escuchado donde dicen que a Pedro le faltó la fe, que volvieron a su antiguo trabajo rechazando a Jesús y muchas cosas más. Pero lo que dice el Deseo de todas las gentes en la página 749 y 750 es totalmente diferente. Porque dice, sin duda, en esta ocasión su propósito era el de aumentar sus escasos recursos. Recuerda que Pedro y los discípulos vivían de esto. Así que ellos fueron a pescar para aumentar sus recursos económicos. Los discípulos no estaban abandonando su vocación más excelsa. Habían ido a Galilea para encontrarse con su maestro y aprovecharon a pescar. Pero ellos no estaban abandonando su vocación o aquello a lo cual Jesús los había llamado. No lo estaban abandonando. No es que hayan perdido la fe, no, simplemente querían aumentar sus recursos económicos. Es importante esto porque he escuchado por allí donde dicen que ellos habían estado decepcionados, renunciaron a su vocación. Jesús los había convertido en pescadores de hombres, pero ahora ellos habían olvidado esto y volvieron a su antigua labor. No, simplemente lo que ellos hicieron era ir a buscar cómo aumentar sus recursos para seguir predicando el Evangelio, pero su vocación excelsa, aquella a la cual Dios los llamó, no la habían abandonado. Estaban todavía allí, pero ahora fueron a pescar y no encontraron nada. La noche, como las aguas del mar de Tiberias o el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, que es el mismo, como esas aguas son claras en el día, entonces la hora más precisa o mejor para poder pescar era en las noches. Ellos fueron, pero no pescaron nada, dice el texto bíblico. Y cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían? Tal vez por lo que estaba oscuro. Quizá los ojos de ellos estaban velados como los de los discípulos que iban en el camino de Emaús, o quizá todavía había poca luz. Tampoco María reconoció a Jesús cuando se le presentó por primera vez, allá en el capítulo 20, pudimos leerlo. No sabemos exactamente por qué ellos no lo reconocieron, pero pensemos que era porque no había casi luz, porque estaba amaneciendo, y ellos no podían reconocer a lo lejos quizá. Lo cierto es que Jesús les dice, versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y esta expresión, hijitos, es una expresión interesante. Porque la expresión hijito, cuando se le decía a una persona, se le estaba demostrando un gran amor, aceptación. Jesús utilizó esta palabra, allá en el capítulo 8 pudimos leerlo, aquella mujer que tenía un flujo de sangre, y después de Jesús sanarla le dice, hija, demostrándole aceptación, que la amaba. Ella se sentía abrumada, ella se sentía asustada más bien, porque había tocado el manto de Jesús y pensaba que Jesús
iba a ordenar que la apedrearan porque eso decía la ley. Pero cuando ella escucha que Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, hija, esta expresión hija, ella se siente importante porque allí Jesús le dice, te amo. Pero ahora la expresión hijitos es demostrar un tierno y grande amor. Y aquí en este versículo es el único registro que aparece de que Jesús le haya dicho así a sus discípulos. En todos los evangelios no aparece otra parte, solamente aquí en el versículo 5 de Juan 21. Jesús le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no tenemos nada. Y luego en el versículo 6 les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Deseos de los Gentes, página 751, dice, este era el lado en el que Jesús estaba en la orilla, y al pedirles que echaran la red a ese lado, a la derecha, quería enseñarles una lección de fe y de cooperación con el poder divino. Cuando la parte humana se une o coopera con la parte divina, allí hay grande poder. En muchas ocasiones Jesús le demostró esto a los discípulos y ahora quería dejarles una lección más, mostrarles la importancia de confiar en el poder divino, de confiar en Dios, de confiar en la palabra que Dios nos da y hacer lo que nos pide. Ellos lo hicieron y mira la gran cantidad de peces. Y luego entonces el Señor Jesús los llama, pero primero Juan es el que reconoce. Juan, el autor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, reconoce que es Jesús y dice el texto que cuando le dice a Pedro, es Jesús, Pedro se viste, dice que estaba desnudo, pero no es que estuviese desnudo total, sino simplemente se había quitado la ropa exterior, estaba con la ropa interior, y entonces se ciñó, se colocó, se vistió, se lanzó al agua y se fue a buscar a Jesús. Imagínate esta emoción de Pedro, este encuentro de Pedro con Jesús. Después de haber resucitado, ahora lo ve una vez más. ¡Qué maravilloso! Se siente alegre, feliz y es bonito porque Jesús está allí demostrándole su gran amor. Y los otros discípulos van, se acercan también. Y al descender a tierra, dice el versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Nótese bien cómo aparece el relato. Se cuentan, se enumeran la cantidad de peces. Y este número exacto demuestra que los peces fueron realmente contados por los discípulos. Los contaron, tuvieron el tiempo para hacerlo. Algunos comentadores y predicadores han empezado a sacar suposiciones de este número. Dicen que el 3 representa a la Trinidad, pero esto no es correcto. No podemos empezar a sacar aquí suposiciones o interpretaciones emocionales allí a través de este número, ¿no? Sí, este número no indica nada, simplemente que ellos lo contaron y dio esta cantidad. Interesante este milagro. Y ellos recordaron aquel milagro que leímos en el capítulo 5 de Lucas, donde ellos pasaron toda la noche pescando, pero no consiguieron nada. Y Jesús les dijo, boguen mar adentro y echen su red para pescar, y encontraron otra pesca milagrosa. Una vez más recordaron aquel momento. Y allí comieron los discípulos. Jesús les dio de comer de lo que ellos trajeron y sacaron pan y comieron con pescado. Y el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez en que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí Juan solamente está mencionando las apariciones que Jesús hizo a los discípulos, mas no a las mujeres, porque a las mujeres se les había presentado ya. En el capítulo 28 de Mateo y en el capítulo 20 del mismo Juan pudimos ver cómo se le aparece a María y a otras mujeres. Pero las apariciones que menciona aquí Juan las 3 veces, la primera es a los discípulos en el aposento alto la noche del día de la resurrección. En el capítulo 20-19 de Juan lo vimos. La segunda aparición es a los discípulos una semana más tarde en el mismo aposento alto. En el capítulo 20, versículo 26 lo pudimos ver. Y la tercera es esta, a los discípulos junto al mar de Galilea. En Mateo 28 pudimos verlo. Entonces, nótese bien cómo Juan tenía contadas las veces que Jesús se les había aparecido, porque para ellos era algo espectacular, algo maravilloso, cómo Jesús había resucitado y ahora estaba una vez más con sus discípulos. Luego viene el momento especial de la restauración de Pedro, versículo 15 en adelante. No voy a detenerme a leer, porque es muy importante que tú lo hagas, que leas la Biblia,
y que entiendas todo lo que Jesús tiene para tu vida, todo lo que Él puede hacer. Jesús le pregunta por 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Y en 3 ocasiones Jesús le encomienda a Pedro y le deja una gran responsabilidad. Apacienta mis corderos, mis ovejas, apaciéntalas. Dice la sierva de Dios, Elena de White, allí estaba Pedro que negó a su Señor. Después en que hubo caído y se convirtió, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Antes de que resbalaran los pies de Pedro, él no tenía el espíritu de mansedumbre necesario para alimentar a los corderos. Pero después de que llegó a comprender sus propias debilidades, supo cómo guiar a los extraviados y caídos. Podía acercarse a su lado con tierna simpatía y ayudarlos. Otro texto de la sierva del Señor del 22 de diciembre del año 1898 dice, algunos afirman que si un alma tropieza y cae, nunca puede recuperar su posición. Pero el caso que tenemos ante nosotros contradice esto. Antes de su negación, Cristo dijo a Pedro, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al confiarle la mayordomía de las almas por quienes había dado su vida, Cristo dio a Pedro la más firme evidencia de su confianza en su restauración, y se le encargó que alimentara no solo a las ovejas, sino también a los corderos, una obra más amplia y más delicada de la que hasta entonces le había sido asignada. No solo se le dijo que prestara la palabra de vida a otros, sino que debía ser un pastor de la grey. Pedro era bastante humilde para entender las palabras de Cristo, y sin hacer más preguntas, el discípulo, una vez impaciente, jactancioso y seguro de sí mismo, se volvió sumiso y contrito. Siguió sin duda alguna a su Señor, al Señor que había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado fue para Pedro una luz, un consuelo y una bendición. Creyó que podía elegir la forma en que sería crucificado, pero sería con la cabeza hacia abajo. Y Pedro, aquel que participó tan de cerca de los sufrimientos de Cristo, también participará de su gloria cuando Jesús se siente en el trono de su gloria. Amén, qué maravilloso. Mira esa restauración tan completa y tan linda que Jesús hizo de Pedro, al punto en que le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Y Pedro entonces, cuando fue crucificado o fue a ser asesinado, iba a ser crucificado, pero él pidió que no fuese crucificado como Jesús lo hizo, sino que fuese crucificado con la cabeza hacia abajo. Y así sucedió, porque él no se sentía digno de tener ese honor de morir igual que su Señor cuando él lo había negado. Pedro realmente fue restituido, Pedro realmente fue renovado, y aquí vemos una evidencia. Y lo mismo pudo haber pasado con Judas, pero Judas no permitió que el Espíritu Santo entrara en su corazón, entrara en su vida. Y ahora, versículo 20 en adelante, se habla sobre el discípulo amado, Juan, aquel a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio que él venía, le dijo, Señor, ¿y qué de este? Mira bien, interesante esa pregunta, y es porque Pedro había quedado sorprendido con todo lo que Jesús le dijo acerca de él, esas profecías que habló acerca de lo que sería con su vida. Pero al ver a Juan, él siente curiosidad por saber también acerca de Juan, y le dice, Señor, ¿y qué de él? Y entonces Jesús le responde, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Interesante. Y esta respuesta de Jesús es un reproche para Pedro. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Jesús es, no debes estar ansioso, preocupado por el porvenir de tus prójimos. Debías preocuparte solamente por seguir a tu Señor. Esto no significa que no debía tener un amante interés por el bienestar de su hermano, claro que sí, pero un afán de estos no es motivo para que nosotros dejemos de ver a Jesús. Nuestro propósito, querido hermano, es poner nuestra mirada en Jesús. Pedro en este momento se estaba desviando y preocupándose en su hermano, y Jesús entonces lo reprocha, le dice, oye, presta atención, es a mí. Si yo quiero actuar de esta manera, ¿a ti qué? Sígueme tú, le digo, sígueme tú.
Qué lección más hermosa. Y mira que esto no contradice con lo que Jesús le dijo allí antes, que le dijo: apacienta mis corderos, porque es lo mismo que estoy diciendo. Hay que orar por nuestros hermanos, pero nuestro interés primordial es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Este es el consejo de Cristo y lo que debemos hacer. Luego entonces termina el apóstol Juan hablando acerca de él. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, hablando acerca de él. Pero mira que no se menciona por nombre, pero es el mismo Juan, el escritor de este libro, aquel al cual Jesús amaba. Y luego termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mira cómo termina el capítulo, o el libro como tal. Esto también es una exageración, una hipérbole. Tampoco es que sea así. Simplemente Juan está queriendo decir es que Jesús hizo muchísimas cosas más que no se escribieron. No es que no quepan los libros en el mundo, sino que está exagerando para querer hacer énfasis en que Jesús no solamente hizo lo que se escribió en los evangelios, hizo muchísimos milagros más, muchísimas palabras más, muchísimas predicaciones más, pero no se escribieron. Sin embargo, lo que se escribió, querido hermano, es lo suficiente para que tú y yo podamos fortalecer nuestra vida y encontrar salvación en Cristo Jesús. Así que centrémonos en lo que está escrito, en lo que está revelado, y obedezcamos a Jesús, sigamos a Jesús y pongamos nuestra vista solamente en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!